Queremos presentaros el espacio Aprendiendo de... Hace unas semanas mencionábamos a varios personajes de la Biblia, hombres como Jesús, Pablo, Pedro. Hoy queremos presentaros algunas mujeres. ¿Qué aprendemos de las mujeres de la Biblia? La Biblia habla de muchas mujeres de las que podemos aprender muchas lecciones. Hoy vamos a ver qué hicieron algunas de ellas. Sus vidas sirven de ejemplo, sirven de advertencia. Por ejemplo, ¿quién fue Abigail? Abigail era la esposa de un hombre rico y áspero que se llamaba Nabal. Era una mujer sensata y humilde que además era hermosa y espiritual. La referencia de Abigail la puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 25 versículo 3. ¿Qué hizo Abigail? Abigail supo actuar con sabiduría e inteligencia y así evitó una desgracia. Ella y Nabal vivían en la región donde David, futuro rey de Israel, se estaba escondiendo de sus enemigos. Mientras David y sus hombres estaban allí, protegían de los ladrones a los rebaños de Nabal. Un día, David envió unos mensajeros a pedirle comida a Nabal, pero Nabal se negó y fue muy grosero. Esto enfureció a David y este salió para matar a Nabal y a todos sus hombres. Abigail se enteró de lo que había hecho su esposo y reaccionó rápidamente. Mandó que sus sirvientes llevaran alimento a David y a sus hombres. Ella fue detrás de los sirvientes y le suplicó misericordia a David. David no solo vio su regalo, también se dio cuenta de que era una mujer humilde. Luego escuchó su consejo y reconoció que Dios le estaba usando para evitar una tragedia. Al poco tiempo, Nabal murió y Abigail se convirtió en esposa de David. ¿Qué podemos aprender de Abigail? A pesar de ser una mujer hermosa y rica, tenía un punto de vista equilibrado de sí misma. Para mantener la paz, estuvo dispuesta a disculparse por algo que ella no había hecho. Abigail manejó una situación complicada y lo hizo con calma, con tacto, con valentía y con inteligencia. Eso es lo que podemos aprender de Abigail. Tenemos también la vida de Ana. ¿Quién fue Ana? Ana era la esposa de Elcana, la madre de Samuel, quien llegó a ser una profeta importante en el antiguo Israel. La referencia de Ana está en 1 Samuel capítulo 1. ¿Qué hizo Ana? Ana buscó el consuelo de Dios porque no tenía hijos, aunque llevaba muchos años casada. El esposo de Ana tenía otra esposa que se llamaba Penina, con la que sí que tenía hijos. Penina siempre se burlaba de Ana. Por eso Ana le oró a Dios para pedirle consuelo. Además le hizo un voto en el que le prometió que si le daba un hijo varón, ella se lo entregaría para que le sirviera en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda desmontable que los israelitas usaban para adorar a Dios. 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. Dios responde la oración de Ana y le da un hijo al que llamó Samuel. Como había prometido, Ana llevó al pequeño Samuel al tabernáculo para que sirviera allí. Todos los años, Ana le hacía a Samuel una túnica sin mangas y se la llevaba. Con el tiempo, Dios bendijo a Ana con 5 hijas más, 3 niños y 2 niñas. 1 Samuel capítulo 2, versículos del 18 al 21. ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué podemos aprender de Ana? Ana pudo aguantar esta situación gracias a las oraciones sinceras. En 1 Samuel capítulo 2 podemos leer la oración que le hizo a Jehová para darle gracias. Ahí se nota la gran fe que tenía Ana en Dios. La fe, la oración persistente de Ana, el clamor todos los días, hizo que Dios le concediera un hijo. Por eso podemos aprender de ella que no nos cansemos de clamar a Dios. Hay otras mujeres en la Biblia que hicieron lo malo, que eran malas de por sí. Una de ellas era Dalila. Nosotros conocemos a Dalila como la lista que se hizo estilista con tan solo un corte de cabello. Dalila fue la mujer de la que se enamoró Sansón, un juez de Israel. Puedes encontrar la historia en Jueces capítulo 16.
¿Qué hizo Dalila? Dalila aceptó dinero de los gobernantes filisteos para traicionar a Sansón. Dios había estado utilizando a este juez para salvar a los israelitas de los filisteos. Estos enemigos no podían vencer a Sansón, pues Jehová le había dado una fuerza extraordinaria. Por eso los gobernantes filisteos le pidieron ayuda a Dalila. Los filisteos sobornaron a esta para que descubriera por qué Sansón era tan fuerte. Ella aceptó el dinero y después de varios intentos logró averiguar el secreto de Sansón. Dalila le revela el secreto a los filisteos y así pudieron capturar y encarcelar a Sansón. ¿Qué podemos aprender de Dalila? Dalila se dejó dominar por la codicia, por el dinero. Fue una mujer egoísta, una mujer desleal que traicionó a un siervo de Jehová. Nadie debería seguir el ejemplo de Dalila. El fallo también fue de Sansón, por fijarse en una mujer de otro pueblo. Además, un pueblo que estaba en contra del pueblo de Dios. Lo que aprendemos de Dalila es que era codiciosa, egoísta, no era una mujer fiel. Tenemos a Débora. Débora era una profetisa de Jehová. Jehová la utilizó para revelarles a los israelitas lo que tenían que hacer y para solucionar problemas entre ellos. Jueces capítulo 4. ¿Qué hizo Débora? Débora apoyó con valor a quienes adoraban a Dios. Jehová le dijo que mandaran llamar a Barak para decirle que llevaran el ejército israelita a luchar contra los cananeos. Luego Barak le pidió a Débora que lo acompañara. Ella no tuvo miedo y aceptó ir con él. Si lees el pasaje, Jueces capítulo 4, dice que Dios ayudó a los israelitas a conseguir una victoria aplastante. Entonces Débora compuso por lo menos parte de la canción que ella y Barak cantaron para relatar lo que había pasado. En esa canción, Débora mencionó que Jael, otra mujer valiente, fue muy importante para derrotar a los cananeos. ¿Qué aprendemos de Débora? Débora se sacrificaba por los demás. Era una mujer valiente. Animaba a otros a hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y cuando lo hacían, no dudaba en darles el reconocimiento que merecían. Eso es lo que podemos aprender de ella. Tenemos también a Esther. Era una joven judía a la que Asuero, el rey persa, escogió para ser reina. La reina Esther usó su influencia para evitar la matanza de su pueblo. Se enteró de que se había metido una ley que fijaba una fecha para matar a todos los judíos que vivían bajo el imperio persa. Este plan malvado fue idea de Hamán, que era el primer ministro. Lo encontramos en Esther capítulo 3. Al riesgo de su propia vida y con la ayuda de su primo Mardoqueo, Esther le reveló el malvado plan a su esposo, el rey Asuero. Así que dejó a Asuero que Esther y Mardoqueo emitieran otra ley que les permitiera a los judíos defenderse. Y finalmente los judíos obtuvieron gran victoria contra sus enemigos. ¿Qué aprendemos de la reina Esther? La reina Esther dejó un excelente ejemplo de valentía, de humildad. A pesar de su belleza y posición, buscó la ayuda y el consejo de otros. Cuando habló con su esposo tuvo tacto y fue respetuosa pero valiente. Además no tuvo miedo de identificarse como judía en un momento peligroso para el pueblo. Eso es lo que aprendemos de Esther. Tenemos a Jezabel. Por cierto, tienes el libro de Jezabel, las tesis que ha escrito Miguel Díez en la librería Los Olivos. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel era la esposa de Acab, era el rey de Israel. Ella no era israelita y no adoraba a Jehová, sino a Baal, un dios cananeo. Aquí tenemos ya el yugo desigual. Un rey israelita con una mujer que adoraba a otros dioses. La reina Jezabel era una mujer dominante, despiadada, violenta. Fomentaba el culto a Baal y la inmoralidad sexual que era parte de esa religión. Además intentó eliminar a la adoración a Jehová. Primera de Reyes capítulo 18. Jezabel era capaz de mentir y de asesinar para satisfacer sus caprichos egoístas. Tal como Dios había predicho, murió de forma violenta y no fue enterrada. ¿Qué aprendemos de ella? Jezabel fue una mujer corrupta, sin escrúpulos. Su nombre ha llegado a ser un símbolo de mujer descarada, inmoral, desenfrenada.
Nadie debería seguir el ejemplo de Jezabel. Podríamos seguir horas y horas hablando de estas mujeres que encontramos en la Biblia. Esta va a ser la primera parte. Y vamos a terminar esta primera parte pues hablando de otra mujer. Eva. ¿Quién fue Eva? Eva fue la primera mujer que existió y también la primera que se menciona en la Biblia. Eva desobedeció un mandato claro de Dios. Al igual que su esposo Adán, ella también era un ser humano perfecto. Jehová los había creado con la capacidad de tomar sus propias decisiones y de cultivar cualidades divinas. Eva sabía que Dios le había dicho a Adán que morirían si comían de cierto árbol. Sin embargo, Satanás la engañó y le hizo creer que no moriría. De hecho, la convenció de que le iría mejor si desobedeciera a Dios. Así que comió del fruto y luego hizo que su esposo también comiera. ¿Qué aprendemos de Eva? El ejemplo de Eva nos enseña lo peligroso que es alimentar los deseos incorrectos. Y más cuando el enemigo Satanás nos la ofrece de esta manera. ¿Cómo que vais a morir? Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. El intenso deseo que Eva desarrolló por conseguir algo que no le correspondía, la llevó a desobedecer un mandato claro de Dios. Pero también su esposo Adán. Y luego sabemos lo que pasa. Adán echa la culpa en primer lugar a Eva, luego a Dios. Fue Eva, la esposa que tú me diste. Ya está echando la culpa a Eva y a Dios. Eva echa la culpa a la serpiente. Y porque la serpiente no tenía otro más para echar la culpa. Pero era un círculo vicioso. ¿Qué aprendemos de las mujeres de la Biblia? De estos ejemplos aprendemos muchas cosas. Cosas que podemos aplicar a nuestra vida y cosas que debemos evitar. Sobre todo con Jezabel, sobre todo con la desobediencia de Eva, sobre todo con el egoísmo y la codicia de Dalila. Esas cosas nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos evitar. Aprendiendo de todos los miércoles aquí en Radio Solidaria. Radio Solidaria, una radio comprometida.